En 1903, los periódicos británicos retrataron a un hombre llamado Richard Fleming bajo un apodo cruel, Dirty Dick. Aquel nombre resonaba con desprecio, un mote que lo marcó como un ser marginal, un despojo humano al que la sociedad solo recordaba por su suciedad y sus múltiples entradas a prisión. Sin embargo, detrás de ese apelativo humillante se escondía una historia profundamente humana, la de un hombre que alguna vez tuvo un hogar, una familia y la promesa de un futuro que se desmoronó con el paso de los años. ¿Quién fue realmente Richard Fleming? ¿Cómo pasó de ser un niño con esperanzas a un adulto condenado por la miseria, el alcohol y la indiferencia? Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como la de Richard Fleming, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Para entender quién fue aquel hombre que los tabloides redujeron a una caricatura de la pobreza, debemos retroceder en el tiempo, a una Inglaterra que hervía entre fábricas, hollín y desigualdad. No comenzamos en un juzgado ni en una celda, sino en un hogar obrero en el corazón de Birmingham, una de las ciudades más industriales del país. Allí, entre el humo y el ruido metálico, nació Richard Fleming, un niño que, al menos en sus primeros años, parecía tener una oportunidad de escapar al destino que luego lo tragaría por completo. El primer registro que tenemos de él proviene del censo de 1871. En aquel documento, Richard aparece con solo 7 años, viviendo junto a su familia en una dirección modesta, Great Court, en Brook Street, Aston. Las courts de Birmingham eran característicos laberintos de viviendas obreras, estrechas y saturadas, donde la luz apenas se filtraba entre los muros y el aire olía a carbón y sudor. Eran casas pequeñas, levantadas espalda con espalda, compartiendo patios diminutos, letrinas comunitarias y un sentido de supervivencia colectiva. Dentro de esas paredes, sin embargo, existía una familia trabajadora y unida. Su padre, John Fleming, era platero, un oficio respetable dentro del mundo del metal, esencial en una ciudad que prosperaba gracias a la industria del acero y el cobre. Su madre, Catherine, tenía apenas 26 años, y su hermano menor, Thomas, contaba con 4. Era una familia común, sin lujos, pero con estabilidad y esperanza, algo que en la Inglaterra victoriana ya era decir mucho. El dato más llamativo del censo, sin embargo, no es el oficio del padre ni la dirección familiar, sino lo que figura junto al nombre del pequeño Richard, Scaler. Esa palabra, aparentemente insignificante, lo decía todo. Significaba que el niño asistía a la escuela, algo que no todos los hijos de obreros podían permitirse. La Ley de Educación de 1870 acababa de introducir el concepto de educación primaria universal y que Richard estuviera inscrito en una escuela mostraba que, por un breve momento, su vida seguía el camino de los que aún podían soñar con algo más. Era un niño con un hogar, una familia que lo quería y la posibilidad de aprender. En aquel entonces, tenía una oportunidad. Pero las oportunidades, en los barrios obreros de Birmingham, eran tan frágiles como una llama en medio del viento. 10 años más tarde, el panorama había cambiado por completo. En lugar de un censo, el siguiente rastro de Richard aparece en los periódicos, y no en la sección de sociedad o educación, sino en la de crímenes menores. Era el 25 de marzo de 1881 cuando el Birmingham Evening Mail publicó una pequeña nota sobre un muchacho de 15 años arrestado por causar desorden en Stevenson Place. Su nombre, Richard Fleming. El informe lo describía como parte de una banda de chicos callejeros que se ganaban la vida vendiendo cerillas y periódicos, pero que pasaban buena parte del día apostando monedas en el suelo, jugando pitch and toss. Un simple juego de azar que para la policía era sinónimo de vagancia y delincuencia. Cuando el magistrado preguntó de dónde sacaban el dinero, el oficial respondió con frialdad: mendigan monedas a los transeúntes y luego las apuestan. Aquellas líneas condensaban una tragedia social más grande que el propio Richard. Eran niños que habían sido empujados a las calles por la miseria, jóvenes sin alternativas, convertidos en símbolos de la decadencia moral según las autoridades. Lo que pocos querían ver era que esos mismos niños, como Richard, simplemente luchaban por comer. Durante la audiencia, su madre, Catherine, se presentó ante el juez. Dijo que enviaba a su hijo a vender cerillas, pero que no podía controlarlo. Sus palabras no eran una excusa, eran un grito de desesperación. La familia, como tantas otras, segaramente dependía de los pocos peniques que Richard traía a casa.
El problema era que ese pequeño ingreso lo mantenía en las calles, lejos del hogar y expuesto al peligro. El tribunal no mostró compasión. El inspector encargado del caso anunció que planeaban una redada para arrestar a los 30 o 40 niños que trabajaban en el área. Y Richard fue enviado a prisión preventiva mientras decidían si debían internarlo en una escuela de reforma. Aquellas instituciones, llamadas reformatorios, eran centros duros donde los jóvenes problemáticos eran separados de sus familias bajo la idea de que necesitaban disciplina. En la práctica, eran lugares de castigo más que de educación. Pocos días después de ese juicio, el censo de 1881 registró un detalle revelador. En una lista figura la familia Fleming viviendo en Coleman Street, Aston. El padre, Ion, seguía trabajando, su hermano Thomas ahora era aprendiz de vidriero, y la familia contaba con una nueva integrante, Rose, de 8 años, que también asistía a la escuela. Pero el nombre de Richard no aparece en el hogar. El segundo registro del mismo censo resuelve el misterio. Richard Fleming, de 14 años, figura como inmate, es decir, interno del asilo o casa de trabajo, Workhouse, de Western Road. A esa edad, había sido institucionalizado, separado de su familia y etiquetado oficialmente como pobre. Aquella palabra, pauper, tenía un peso tremendo en la Inglaterra victoriana, no solo significaba carencia económica, sino también vergüenza, fracaso moral y exclusión social. A partir de ese momento, el destino de Richard cambió para siempre. La pérdida de su familia en plena adolescencia lo dejó sin raíces ni apoyo. Vivió a merced del sistema de beneficencia más cruel de Europa, diseñado no para ayudar, sino para castigar la pobreza. La casa de trabajo no era un refugio, era una prisión para los pobres. Quienes entraban allí perdían el derecho a la dignidad. Pasaron los años, y su rastro desaparece por casi una década. Es como si se hubiera desvanecido entre los muros grises de Birmingham. No vuelve a aparecer hasta el censo de 1891, donde ya se le describe como un hombre adulto, de 25 años, nuevamente viviendo con su familia en Woodcock Street. Había regresado, aunque no al mismo hogar ni a la misma vida. Su madre, Catherine, ya había muerto. Su padre se había vuelto a casar con una mujer llamada Mary, y en la casa vivían también sus hermanos, Thomas y una nueva hermana menor. Richard, ahora un adulto joven, tenía un oficio, aunque modesto, era vendedor ambulante de frutas y verduras. No era un oficio de prestigio, pero al menos era honesto. Sin embargo, aquel trabajo también mostraba su situación precaria. Vivía del día a día, vendiendo lo que podía en las calles, probablemente sin un puesto fijo, sin ahorros, sin seguridad. Mientras su padre seguía siendo un trabajador cualificado, él había quedado atrapado en la economía informal, marcada por la inestabilidad y la pobreza. Era un hombre que había intentado reconstruir su vida, pero que seguía arrastrando las cicatrices del abandono y el estigma social. Lo más probable es que nunca lograra sentirse parte de algo, ni siquiera dentro de su propio hogar. Las oportunidades que la infancia le había prometido se habían evaporado mucho tiempo atrás. Hacia comienzos del siglo XX, la historia de Richard vuelve a aparecer en los registros, y lo que se revela en ellos es devastador. En el año 1901, ya con unos 30 años, figura como inquilino en una vivienda compartida en Oxygen Street. Ya no vivía con su familia, ni tenía hogar propio, compartía espacio con otros trabajadores itinerantes, hombres que sobrevivían en los márgenes de la ciudad, alquilando una cama por noche, sin rumbo fijo. A esas alturas, Richard Fleming ya era, literalmente, un fantasma urbano. El censo de ese año lo describe como soltero, vendedor ambulante y residente temporal. Curiosamente, el documento consigna que tenía 30 años, aunque, de acuerdo con los registros previos, debía tener unos 35. No es una contradicción inusual, las personas que vivían al margen rara vez sabían su edad exacta o simplemente no les importaba. En algunos casos, los encargados de registrar la información simplemente inventaban un número aproximado. A esas alturas, la precisión era lo de menos. Lo importante era que la vida de Richard había perdido toda estabilidad. Ya no era un joven con futuro, sino un adulto desgastado por el alcohol, la calle y la pobreza. Y fue precisamente en ese momento cuando su caída se volvió pública. El año 1901 marcó el inicio del derrumbe definitivo de Richard Fleming.
A partir de entonces, los periódicos de Birmingham comenzarían a registrar cada uno de sus tropiezos, convirtiéndolo en una figura conocida no por su trabajo, sino por su desgracia. Su nombre empezó a aparecer en las páginas policiales una y otra vez, acompañado de descripciones cada vez más crueles que lo retrataban como un hombre desaliñado, ebrio y violento. En realidad, lo que estaban describiendo era el resultado final de años de abandono y desdicha. El 24 de mayo de ese mismo año, el Birmingham Evening Mail publicó una breve nota que, sin saberlo, sellaría la reputación de Richard para siempre. Lo describieron como un individuo sucio y desordenado, de 32 años, vendedor de periódicos, acusado de haber empujado deliberadamente a una mujer enferma fuera de la acera en Stevenson Place, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Aquella agresión, aparentemente sin sentido, fue interpretada como un acto de pura maldad, cuando en realidad era la expresión de una vida consumida por la frustración y el alcohol. Cuando fue llevado ante el juez, apenas pudo defenderse. Murmuró que tal vez había bebido demasiado, y el tribunal, acostumbrado a oír excusas semejantes, no mostró compasión. El magistrado lo condenó a un mes de cárcel con trabajos forzados. En los registros judiciales, una frase quedó escrita junto a su nombre, de mala conducta habitual. Era su primera caída documentada en una larga cadena de arrestos que marcarían los últimos años de su vida. En los meses siguientes, los periódicos comenzaron a mencionarlo con frecuencia. En octubre de 1901, una noticia llamó la atención del público: el magistrado de Birmingham se quejaba de la cantidad de casos relacionados con embriaguez. De los 37 juicios de aquel día, 22 eran por ese motivo. Uno de ellos, por supuesto, era Richard Fleming. Lo arrestaron por estar borracho y comportarse de forma desordenada en Summer Lane. Los reporteros lo describieron como un hombre conocido por la policía, un reincidente. Aquella fue su 44ª aparición ante el tribunal. Fue sentenciado a otro mes en prisión. La rutina era siempre la misma: salía, bebía, provocaba algún altercado y volvía a ser arrestado. Con cada condena, el castigo era más severo, pero nunca resolvía el problema de fondo. No existía rehabilitación ni apoyo para los pobres alcohólicos. Solo había cárcel, burla y desprecio. Apenas un mes después, en noviembre de 1901, volvió a ser detenido. Esta vez lo describieron como sin domicilio fijo, lo que indicaba que ya no tenía ni siquiera un techo bajo el cual dormir. El motivo de su arresto: embriaguez dentro de un bar en Coast Hill Street. Un sargento testificó que había sido expulsado de varios locales esa misma noche y advertido de que si entraba en otro, lo arrestarían. Richard, desafiante o simplemente resignado, volvió a hacerlo. Fue su 45ª detención. Lo multaron con 10 chelines o 14 días de cárcel. Incapaz de pagar, regresó a prisión. Esa espiral parecía no tener fin. Su nombre se había vuelto habitual en los periódicos, siempre asociado al mismo delito: embriaguez y desorden público. A los ojos de la sociedad, Richard ya no era una persona, sino una caricatura del fracaso. Pero detrás de cada titular había un ser humano, alguien que había perdido todo vínculo con la vida que pudo haber tenido. El punto de no retorno llegó en febrero de 1903. Ese día, las autoridades lo incluyeron oficialmente en la lista de bebedores habituales de Birmingham. Un registro público que reunía los nombres y fotografías de las personas consideradas incorregibles por su adicción al alcohol. Era una forma de marcarlos ante toda la ciudad. El documento que lleva su nombre también contiene una fotografía. En ella se ve a un hombre de rostro cansado, con la mirada apagada y el cabello negro entrecano. Mide apenas 5 pies y 2 pulgadas, de complexión delgada, ojos azules y nariz chata. En el reverso del registro figuran dos alias, Dirty Dick y Dick the Devil. Aquel apodo, que comenzó como burla, pronto se convertiría en su sello. El informe indicaba que residía en el número 16 de Oxygen Street y trabajaba como vendedor ambulante y repartidor de periódicos. Su último arresto, el que motivó su inclusión en la lista, fue por embriaguez y desorden público, delito por el que recibió 21 días de trabajos forzados. Lo más humillante de todo era el objetivo de esa lista: los nombres y fotografías de los incluidos eran distribuidos a todos los dueños de bares, tabernas y clubes sociales de la ciudad. Estos recibían la instrucción de negarles la venta de alcohol y de avisar inmediatamente a la policía si alguno intentaba comprar.
En otras palabras, Richard Fleming fue oficialmente vetado de cada taberna de Birmingham. La prensa publicó su caso al día siguiente, asegurando que Dirty Dick era ahora un hombre vigilado, un rostro que cualquier barman debía reconocer. A partir de entonces, su nombre se convirtió en una especie de chiste local. Los reporteros lo mencionaban con cierto tono irónico, como si su desgracia fuese un espectáculo. El Birmingham Gazette, en abril de 1906, incluso comparó su historial delictivo con el de otro borracho famoso, titulando la nota "El récord de Dick amenaza con superar al de Tunks". Aquel artículo contaba que Richard había sido detenido por 58ª vez, acusado de invadir las vías del tren en la estación de New Street. La multa fue de 10 chelines o 14 días de prisión. Una rutina que ya se había vuelto parte de su vida. Cada detención era una confirmación más de que la sociedad había renunciado a él. No existía redención posible. No había caridad, ni refugios adecuados, ni compasión. Para los periódicos, era solo una nota colorida en la página de sucesos. Para la policía, un nombre más en la lista de reincidentes. Para la ciudad, un recordatorio de lo que pasaba cuando uno no sabía comportarse. El último registro en vida de Richard aparece en noviembre de 1908, apenas unos meses antes de su muerte. El Birmingham Evening Mail volvió a escribir sobre él, con la misma mezcla de desprecio y burla. Lo llamaban abiertamente Dirty Dick y relataban cómo había sido detenido una vez más por embriaguez. Durante el juicio, un policía declaró ante el juez, entre risas del público, que la única vez que Richard Fleming se lavaba era cuando lo enviaban a prisión. Esa frase, impresa al día siguiente, quedó para siempre asociada a su nombre, como si resumiera toda su existencia en un chiste cruel. No había nadie que lo defendiera. No tenía familia que intercediera por él, ni amigos que lo acompañaran. Su salud se deterioraba rápidamente, y los años de alcoholismo y exposición al frío lo estaban destruyendo por dentro. Al no poder pagar la multa de 5 chelines impuesta por el tribunal, fue enviado de nuevo a la cárcel de Winston Green, donde pasaría una semana más, en un lugar limpio, sí, pero poco hospitalario. Como escribió el cronista con cierto sarcasmo. Era su último encierro. El último capítulo de la vida de Richard Fleming llega el 2 de febrero de 1909. Tenía 42 años y había pasado su existencia adulta entre calles, cárceles y casas de trabajo. Murió en el Workhouse Infirmary de Western Road, el mismo lugar que había conocido décadas antes durante su adolescencia, cuando la pobreza y la institucionalización lo separaron de su familia. Su muerte fue silenciosa, sin familiares presentes, registrada únicamente por el maestro de la institución. El certificado de defunción detalla con fría precisión las causas de su muerte: degeneración cardíaca provocada por el alcohol, la exposición y la negligencia. Cada una de estas palabras resume un aspecto devastador de su existencia. El alcohol debilitó su corazón, la exposición refleja una vida de calle, sin hogar ni refugio, y la negligencia señala tanto la ausencia de cuidados personales como la indiferencia de la sociedad que lo rodeaba. Richard Fleming murió solo, invisible para el mundo que tantas veces lo había juzgado y ridiculizado. Su historia es un recordatorio brutal de cómo un niño con oportunidades puede ser consumido por las circunstancias. La infancia prometedora de Richard, con escuela y hogar estable, se desvaneció a causa de la pobreza, la falta de apoyo y un sistema social que castigaba más de lo que ayudaba. Sus años en la calle, el trabajo inestable, la institucionalización temprana y la dependencia del alcohol lo llevaron a convertirse en un ejemplo de la tragedia humana que se oculta tras las estadísticas y los titulares de prensa. Richard Fleming, conocido cruelmente como Dirty Dick, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la sociedad victoriana hacia los más vulnerables. Su vida evidencia cómo la combinación de desigualdad, falta de protección familiar y estigmatización social puede moldear un destino trágico desde la infancia hasta la muerte. Cada aparición en los tribunales, cada arresto por embriaguez y cada nota periodística lo retrataron como un ser irreparable, cuando en realidad era un hombre quebrado por circunstancias que estaban fuera de su control. La historia de Richard no es solo un relato de decadencia, es una lección sobre la importancia de la compasión, de las oportunidades perdidas y de cómo la indiferencia colectiva puede destruir vidas enteras. Mientras los periódicos lo convertían en un espectáculo, la realidad era que su existencia había sido consumida por un ciclo del que nunca pudo escapar: pobreza, alcohol, encarcelamiento y aislamiento.
Una vida que comenzó con promesas y terminó en soledad institucional. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.